aprendizaje situado desde, insisto, no de la teoría, sino desde una experiencia que particularmente quiero compartir con ustedes, resultado de los últimos 8 meses de haber recorrido aproximadamente 20 estados de la República, en diversos colegios, escuelas y ambientes, pobres y ricos, acomodados y no acomodados, públicos y privados. Ese es el resultado de estas 10 pistas que hemos ido constatando muchos educadores a través de muchos años, a través de la práctica docente y, sobre todo, a partir del diálogo entre nuestra preocupación educativa y lo que sucede en la realidad. Primera clave del aprendizaje situado: educar significa partir de la realidad. Educar, la verdadera educación, desde mi punto de vista, es aquella que tiene como punto de referencia la realidad. ¿Qué realidad? La realidad política, la realidad económica, la realidad social, la realidad simbólica, la realidad cultural. Es increíble cómo San Agustín está tan presente muchos siglos después. Somos dualistas. San Agustín nos dejó el dualismo impresionantemente tatuado en nuestra producción educativa. En las aulas hay un mundo, en la realidad otro mundo. ¿Cuántas veces nuestros alumnos, nuestros hijos, de la escuela al colegio, de la casa al colegio, oyen y ven cosas que no ven en las aulas? ¿Cuántas veces todo aquello que sucede en la calle, que sucede en la familia y que sucede en el entorno público, eso no está en mi programa? No está en mi programa de la SEP, no está en mis objetivos curriculares, no está ahí, no está en el aula, está alejado, divorciado completamente. Ahora que hemos tenido talleres de aprendizaje situado a lo largo de toda la República, es increíble que lo primero que echamos por delante es el contenido, lo primero que echamos por delante es el objetivo, lo primero que echamos por delante es un concepto. Y la gran pregunta es, ¿nuestros alumnos qué van a entender de ese concepto, de ese tema? Porque además nos encanta hablar de temas, los temas, y en realidad los temas, los contenidos, cuando se lanzan en una primera intención educativa, no generan nuestras intencionalidades reales que queremos a la hora de educar. Lo que necesitamos en un primer acto, si queremos educar, es no lanzar el contenido, no lanzar el tema, partir de la realidad. Necesitamos partir de los acontecimientos de la vida cotidiana. 2, los acontecimientos de la vida cotidiana son el primer insumo para analizar y comprender contenidos. Aquí me detengo un poco. Me detengo un poco porque... Me detengo un poco porque vamos a ver qué significaría partir de la realidad y por lo tanto ver en qué medida nuestra educación tendría que ser a partir de eso. Voy a escoger 3 aspectos que desde mi punto de vista son los 3 problemas cruciales y estructurales de este país. Punto número 1, la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, hace 2 semanas, acaba de emitir un informe de la Cuenta Pública 2010. ¿Qué tenemos? Tenemos que los estados dieron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 10,000 millones de pesos de manera irregular. ¿A dónde fueron a parar esos 10,000 millones de pesos? Bueno, probablemente al sindicato y luego al PANAL, probablemente. Probablemente. Gracias. Probablemente. Pero lo que quiero decir es que la auditoría por lo menos detectó que en los 32 estados, 31 estados más el DF, 10,000 millones de pesos no están plenamente corroborados para qué se hicieron. 10,000 millones de pesos. 2. La estela de luz, todos lo sabemos, un gran monumento a la corrupción. Soy de las personas que opinan, como varias ONGs y como varios movimientos, que ahí debiera construirse un museo de la corrupción. Un museo de la corrupción que ilustre no solo lo complejo que es a una sociedad y para una sociedad estar ahogados en la corrupción, sino por qué no le hemos bajado a la corrupción. Tercero, bueno, estela de luz, datos, más de 1,000 millones de pesos, dobló, duplicó lo que inicialmente se tenía previsto,
y además, lo sabemos, se entrega un año después. Obras. Si hay algo que en México genera corrupción, son todas las obras públicas, desde los municipios hasta el gobierno federal. A los políticos les encantan las obras, y les encantan las obras porque ahí hay una cadena de corrupción en la cual todos ganan los que participan en la corrupción. Y finalmente termina en una campaña, en una precampaña o en una intercampaña. Corrupción a diestra y siniestra. La cuenta pública del 2010 además dice que, por si fuera poco, varios apoyos pro campo, varios apoyos para el campo, se encontraron con que varias 50 organizaciones campesinas inventaron cuentas bancarias, entregaron documentos apócrifos para cobrar millones de pesos. No, la corrupción no solo está en el gobierno, nos equivocamos. La corrupción, desgraciadamente, atraviesa transversalmente toda nuestra sociedad. Muy bien, ¿a qué viene todo esto? ¿Tendrá algo que ver con la educación, la corrupción? La gran pregunta es, yo estudié hace 35 años la primaria. Hace 35 años gobernaba este país José López Portillo, algunos se acordarán. Me acuerdo que entonces hablaba de este eslogan, la corrupción somos todos. Bien, han pasado ya casi 4 décadas. Pregunta, ¿qué papel ha jugado el sistema educativo mexicano para bajar la corrupción? Yo creo que ninguno. Y ninguno porque no solo nuestro país conserva sus niveles perfectamente aceitados de corrupción, sino que además los ha incrementado. Y además los ha incrementado con la alternancia. Porque cuando ha habido alternancia, la corrupción no ha bajado. Entonces la gran pregunta es, muy bien, ¿dónde están todos esos eslóganes en muchos colegios? Educar en valores. Formación en valores. Pues está en que todo se queda en teoría. Porque no hemos pasado, no hemos logrado educar en valores que se conviertan de la teoría en las actitudes y conductas. Entonces, realmente el tema es porque hemos educado descontextualizadamente. Porque la educación no ha tenido como punto de referencia esencial, no quiero decir que no lo haya tenido, quiero decir que no lo ha tenido esencialmente en la realidad. La gran pregunta es, ¿para qué educamos? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos escuelas? ¿Para qué tenemos colegios? ¿Para qué tenemos profesores? ¿Para qué? Para transformar la realidad. Para que este país fuera menos corrupto. Para que este país tenga un problema estructural que creo yo es uno de los más importantes, porque este país es profundamente desigual. Creo que ya lo sabemos todos. Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, decía con toda claridad y con un énfasis impresionante: este país, este lugar es profundamente desigual. Es lo que más me ha impresionado de esta visita, profundamente desigual. 200 años siendo desiguales y contando, porque además no le hemos movido una sola estructura a nuestra estructura social para ser menos desiguales. Ni una. Todas las políticas de la pobreza o contra la pobreza gubernamentales, ninguna afecta la variable desigualdad. Todas las políticas contra la pobreza lo que hacen es contener la pobreza. ¿Cómo le hacemos para vincular la teoría con la vida cotidiana? Lo que ocurre es que pareciera ser que en la educación somos tan puristas que algunos creen que si metemos la vida cotidiana ya no es educación. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Cuando que justamente lo que hemos hecho es sacar de las aulas la vida cotidiana. Pero nuestros alumnos y nosotros mismos somos tan obcecados que a pesar de eso metemos la vida cotidiana a las aulas. Y metemos la vida cotidiana a los recreos. Y metemos la vida cotidiana a los centros escolares. Y eso nosotros le llamamos problemas. Y entonces lo que quiero yo compartir con ustedes es que hay un movimiento nacional de aprendizaje situado. Y este movimiento nacional lo que quiere hacer es movilizar nuestra educación. Movilizarla bajo la perspectiva de que en este país afortunadamente hay muchos talentos. Hay mucha gente que quiere encontrar en la educación el cambio social, el cambio ciudadano y el cambio político. Y mucha gente que todos los días se la juega de veras con sus estudiantes, en el aula, se la juega.
Con estos, con ellos, y ojalá con muchos de ustedes que aquí después salgan, queremos construir, estamos construyendo una red nacional de aprendizaje situado. ¿Para hacer qué? Ya les voy a decir. Pero por lo pronto, para que no intentemos a las primeras de cambio cuando hablemos de educación, soltar el concepto y la categoría. Lo que queremos es traer la realidad con sus problemas, con sus desafíos, y que la educación justamente se encargue no solo de comprenderlos, sino de resolverlos, de enfrentarlos. Por eso, el punto número 2 es: los acontecimientos de la vida cotidiana son el primer insumo para analizar y comprender contenidos. En el aprendizaje situado, los contenidos no son lo más importante. En el aprendizaje situado, los contenidos no están en la primera fila. Nosotros los hemos puesto en la primera fila, con muchas consecuencias. Aburren, son incomprensibles, y muchos de los alumnos dicen: ¿y esto para qué me va a servir? ¿Cuántas veces no dijimos nosotros en nuestro primer trabajo: esto no me lo enseñaron? ¿Cuántas veces no tuvimos que decir: eso yo lo tuve que aprender allá? Como si pareciera ser que estudiar 20 años, 22 años, fuera estar ocupados quién sabe en qué cosas, porque ya una vez que salgamos a la realidad, ahora sí vamos a aprender. Y la gran pregunta es: ¿qué pérdida de tiempo esos 20 y tantos años? ¿Qué pérdida de tiempo? No, el tema es: esos 20 y tantos años, desde maternal hasta el nivel superior, necesita tener todos los días la vida cotidiana, lo que sucede en la realidad, solo que relacionado con contenidos. Por lo tanto, en el aprendizaje situado, los contenidos no están en la primera fila. Lo que está en la primera fila son los insumos de la vida cotidiana. Tercero, porque no hay contenidos sin contexto. Yo me acuerdo muy bien la famosísima tabla periódica. La tabla periódica, bueno, yo me la aprendí como me lo aprendí el Padre Nuestro, como me aprendí las tablas de multiplicar, con trabajos, con muchos trabajos. Creo que H2O, creo, puede ser, no estoy tan seguro, puede ser así. ¿De qué sirve aprendernos la tabla de multiplicar de memoria, recitarla y decir: perfecto, ya te lo aprendiste, para que a la semana siguiente ya no lo sepamos? ¿De qué sirve aprendernos cada semana múltiples contenidos que repetimos y vomitamos en un examen, si a la siguiente semana ya no se acuerdan? El tema es: los contenidos en sí mismos no sirven para nada. Yo lo que he trabajado con los profesores, con los maestros, aproximadamente 2,000 maestros en los últimos 6 meses, de todos los niveles, de preescolar hasta educación superior, es: si en un momento dado están en su clase viendo un contenido y de pronto dicen: a ver, este contenido, ¿para qué les va a servir? Y si no encuentran una relación con la vida cotidiana de ese contenido, por favor no lo den. ¿Para qué? Ah, es que me lo pide la SEP. Hay decisiones. Pero lo que sí es cierto es: los contenidos en sí mismos no sirven para nada. Los contenidos solo tienen significado si tienen una relación con la realidad a la cual deben relacionarse para explicar, comprender y resolver. Un contenido en sí mismo es un contenido fallido. No nos sirve. Siguiente, por favor. 4. Los contenidos situados regresan a la realidad a manera de aprendizaje. Estoy tratando de guiar un poco el circuito. ¿Qué quiere decir que regresan a la realidad a manera de aprendizajes? Quiere decir que nuestro sistema educativo necesitará ir avanzando poco a poco, gradualmente, en la medida de sus posibilidades, de los contenidos a los aprendizajes. Creo que todo el mundo aquí sabe muy bien lo que es un aprendizaje. Y creo que todos sabemos que un aprendizaje no es un contenido. Y por eso, en el aprendizaje situado, los contenidos, es decir, la tabla de multiplicar, los verbos irregulares, las palabras esdrújulas, todos los contenidos tienen que regresar a la realidad, pero no como contenidos, sino como aprendizajes. Esa es la virtud de una educación que sabe para qué existe,
de una educación que tiene muy claro cuál es su cometido. La educación no tiene como finalidad que nuestros alumnos repitan contenidos. Tiene como finalidad que nuestros alumnos sepan qué hacer con esos contenidos. Y el saber hacer con esos contenidos significa aprender con H y regresarlo a la realidad. Y por cierto, no para cuando, es muy interesante esta reflexión que tenemos a veces con los maestros, maestras mayoritariamente de preescolar. Ojalá este pequeño, Susanita, que ahora tiene 4 años, cuando tenga 25, ojalá se acuerde de lo que vimos aquí. Lord Maynard Keynes, el fundador de la escuela keynesiana, evidentemente de esta intervención del Estado en problemas económicos, decían, oye, Lord Maynard Keynes, tu modelo tiene un pequeño problema, en el largo plazo puede ocasionar serios problemas. Y Keynes decía, en el largo plazo todos estaremos muertos. Yo no puedo estar parado nada más en un solo lugar, voy a mover a ver si lo tengo por ahí. Entonces, en el largo plazo todos estaremos muertos. Sí, efectivamente. Y como eso va a suceder, en el aprendizaje situado no se aprende para mañana, para dentro de 20 años. En el aprendizaje situado se aprende para ahora, para ahorita, para al rato, para la tarde. Siempre pongo el siguiente ejemplo. El pequeño de 4 años que consumís en el preescolar aprende a lavarse las manos. En la tarde con su mamá, ese pequeño que es acompañado por su mamá a lavarse las manos, y a la mamá le abre toda la llave y el pequeño le cierra un poquito, le dice, mamá, se gasta el agua. Bien, ese pequeño de 4 años que se gasta el agua y que probablemente en la mañana o probablemente las 2 anteriores semanas consumís, ha estado aprendiendo cómo lavarse las manos. Eso se llama transferencia de aprendizaje. Eso significa que ese pequeño está transfiriendo un aprendizaje, no un contenido, y lo está transfiriendo en la tarde con su mamá. Entonces, los contenidos no tienen significado alguno si no tienen relación con la vida cotidiana. Y cuando digo vida cotidiana quiero ver todos los asuntos, temas, problemas de la vida cotidiana. Y por eso será muy importante para nosotros, los del aprendizaje situado, no ver temas. Cuando uno ve temas, cuando trabajo con los profesores con temas, llegan solo a teoría. Problemas. Es muy distinto ver temas que problemas. Porque cuando vemos problemas, tenemos que encontrar solución. Y solución práctica. Cuando vemos temas, decimos qué es lo que se puede hacer. Siguiente. Los aprendizajes, entonces, son apropiaciones de memoria interior movilizados a manera de actitudes, conductas, habilidades, competencias. Yo denomino memoria interior a la capacidad de conmoverme con la educación. ¿Ayuda? Lo que no es. ¿Qué no es una memoria interior? Lo que yo denomino la memoria de la azotea. ¿Qué es la memoria de la azotea para mí? O la memoria del cuarto de cachivaches, y aquí me la pongo. ¿Qué solemos meter al cuarto de cachivaches? De este lado. Lo que no usamos. Lo que no nos sirve, pero creemos. Algún día, ¿verdad? Y lo metemos ahí. Oye viejo, ya tira eso. Algún día me va a servir, estoy seguro. El cuarto de cachivaches, colegas, profesores, colegas, profesoras, el cuarto de cachivaches es la memoria de la azotea. Esta de aquí. Y es la que trabajamos permanentemente con nuestros alumnos. La memoria de la azotea en donde decimos, tú apréndetelo, algún día te va a servir. Y por supuesto que él la coloca aquí, en el mejor de los casos, si tiene buena memoria, si tiene un cuarto de cachivaches, si no, no. ¿Cuántas veces nosotros no dijimos, con este profesor pasé de noche? ¿Alguien tuvo esa experiencia? Sí. Pasé de noche con ese profesor. Pasar de noche con ese profesor, con esa profesora, significa todo lo metí al cuarto de cachivaches
Y además, ya se me olvidó. Esa, colegas, esa no es la intención de la educación. La educación, en realidad, para que de verdad sea educación, necesita trabajar otra memoria, la memoria interior. Por favor, quiero que todos recordemos una experiencia significativa en primaria, en secundaria, en bachillerato, en nuestra educación superior, y que todavía nos acordemos de ella. Por favor, todos hagamos metacognición. Por favor, todos preguntémonos cómo hemos aprendido lo que hemos aprendido. Y por favor, traten de relacionar cómo aprendieron con la memoria interior. Es decir, aquello que tiene que ver no precisamente con la racionalidad, sino con las emociones. Entonces, desgraciadamente, a veces nos damos cuenta muy tarde que la educación en realidad no tiene un primer componente racional, sino tiene un primer componente emocional. Todos nos acordamos de una experiencia significativa que seguramente nos marcó, y a lo mejor si nos encontramos con un profesor o profesora que nos decía hace 20 años, oye, yo contigo aprendí tal. Eso no se hace con la razón, eso no se hace con el cuarto de cachivaches, eso se hace con otra memoria, con la memoria interior. Esa memoria que se da a través del tiempo, y esa memoria que termina conmoviéndonos tanto que terminamos aprendiendo con H, es decir, apropiarnos del conocimiento que lo encontramos significativo. Entonces, por eso los aprendizajes son apropiaciones de memoria interior, pero movilizados a manera de competencias, habilidades, conductas, actitudes. Esa parte es la que tenemos pendiente en el sistema educativo mexicano. Todavía no evaluamos, lo voy a decir un poco más adelante, pero todavía no evaluamos en nuestro sistema, ya en muchos lugares se hace, pero no en el sistema educativo, todavía no evaluamos por competencias, todavía no evaluamos por actitudes, y todavía no evaluamos por conductas y habilidades. Evaluamos por contenidos. Y los contenidos, insisto, si no están en relación con esto, son contenidos prácticamente inservibles. Por eso, los aprendizajes finalmente son este regreso a la realidad, pero convertidos en conductas, actitudes y competencias. Claro, todo el mundo pregunta, ¿pero cómo evalúas eso? Bueno, no hablamos de innovación educativa, no hablamos de que tenemos que innovar. Sí, ya hay muchas estrategias para evaluar aprendizajes, de todo. 6. Los profesores, nuestro cargo, nuestra misión, nuestra vocación. Yo comparto con ustedes, este es mi año 16 de dar clases. Para mí dar clases definitivamente es un placer, es una maravilla estar semestre a semestre, yo doy semestre a semestre, doy en la universidad, doy semestre a semestre, y encontrarme con generaciones diferentes, grupos diferentes, retos diferentes. No hay un grupo que se parezca a otro, es apasionante. Bien, pero los maestros somos mediadores. Acoto algo. El aprendizaje situado no es el último grito de la moda educativa, por cierto. En un entorno en donde en la educación nos solemos mover por modas. Comparto una experiencia como vicerrector que fui hasta el año pasado en la Ibero Puebla. Los profesores dicen, oye, ¿quieres que yo enseñe por competencias? Ahora eso es, yo enseño por competencias, ¿dónde te firmo? Ah, ¿ahora quieres que enseñe por aprendizaje situado? Yo enseño por aprendizaje situado, ¿dónde firmo? Muy bien, vamos con mi unidad de evaluación académica a las aulas. Y los profesores ni enseñan por competencias, ni enseñan por aprendizaje situado. Los profesores enseñan como sus profesores les enseñaron, como hace 20 años. Entonces, modas van, modas vienen,
Y realmente lo que sigue prevaleciendo en muchas aulas de este país es un profesor que dicta, es un profesor que tira un rollo a ver si eso pega o no pega, es un profesor o una profesora que no sabe quiénes son sus alumnos, que no saben qué tienen, qué les pasa, qué les acontece. Es un profesor, es una profesora que a lo mejor está de paso porque fue lo que encontró de trabajo. En realidad entonces el problema es que los profesores no somos lo más importante del proceso educativo. Y por eso quiero decirles, el aprendizaje situado no es el último grito de la moda educativa. Es tan antiguo como Sócrates. Y tan antiguo como Sócrates porque el aprendizaje situado lo único que está haciendo es recuperar una memoria educativa de la historia de esta humanidad. Y Sócrates es increíble porque Sócrates nos propuso para mí dos cosas muy sencillas. Yo solo sé que no sé nada. Excelente, maravilloso, para el hombre más sabio de toda la humanidad. Es decir, los profesores no somos los más importantes. ¿Cuántas veces no hemos oído esta frase? Mira esa biblioteca andando. ¿Cuánto saben? La verdad, yo quiero decirles, a lo mejor una biblioteca andando es una muy buena producción estética. Pregunta, ¿es una buena producción ética? ¿De qué nos sirve bibliotecas andando? ¿Cuántas veces nosotros, ustedes y yo dijimos, este profesor, qué bueno es, sabe, es experto, pero no sabe enseñar? Es decir, profesores, profesoras, colegas, el tema no es que seamos expertos en lo que se supone debemos saber. En realidad, nuestra profesión va de otra cosa. Lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, no es el aprendizaje situado el último grito de la moda. Es tan antiguo como Sócrates. Y lo que nos ha heredado, y para mí lo más importante de Sócrates, es la mayéutica. Y es justamente la propuesta de que nosotros los profesores somos mediadores, somos parteros. ¿Parteros de qué? Parteros del conocimiento. El conocimiento lo traen nuestros alumnos. Aún el de 3 años de preescolar, aún el de 2 de maternal, lo traen. Porque entonces acudo a John Dewey. La experiencia es la base de toda auténtica educación. Y entonces, por lo tanto, si mis alumnos traen experiencia, si mis alumnos traen mucha vida o poca vida, con eso necesito educar para que los saquen. Entonces, somos mediadores, somos acompañantes, somos pilotos, somos psicólogos, somos papás, somos muchas cosas a la hora de acompañar a los alumnos. Y ustedes seguramente lo han comprobado muchas veces. Entonces, en el aprendizaje situado, el profesor no es el que transmite conocimientos, es el que acompaña aprendizajes. Trabajar desde una perspectiva de que nosotros no somos lo más importante, quiero concentrarme un poco en este punto que es fantástico. Los mediadores trabajan para romper la aduana afectiva, puerta de entrada a la voluntad de aprender. He dicho hace rato, que el primer aspecto vital en la educación no es lo racional, es lo emocional. Pregunta, ¿cuántas veces nuestros alumnos no están sentados frente a nosotros en una actitud de me vales? ¿Cuántas veces no se acomodan pacientemente en su sillón, en su silla, en su butaca, en su pupitre y nos dicen, puedes hablar todo lo que quieras, no te voy a oír? ¿A alguien le ha pasado? A todos le ha pasado. Fíjense qué interesante. En realidad, la voluntad, fíjense ustedes qué impresionante, la voluntad es la aduana que nosotros tenemos que romper para educar. Cuando nosotros nos ponemos
este público es un público que ha querido venir a escuchar y a dialogar. Pero ¿cuántas veces yo he estado justamente con muchos profesores, con miles de profesores que son convocados por la directora a un curso de capacitación? Y entonces yo compartí con los profesores, ¿cuántos de ustedes al principio de este taller o de este curso no dijeron, ay, qué flojera, no te voy a ver? Sí, alguien me decía, los profesores somos los peores alumnos. Y entonces, claro, nosotros repetimos lo mismo porque es lo mismo, es la condición humana. La educación no entra por la razón, la educación entra por la emoción. Y por eso, el primer acto que nosotros los profesores tenemos que hacer es romper la aduana afectiva. La aduana afectiva, sí, nosotros tenemos que interesar en la educación. Sí, para eso somos profesores. Alguien piensa que su profesión es llegar, tirar contenidos y quien entendió bien y quien no también. No comparto esa visión educativa. Comparto la visión educativa de que yo quiero que este alumno que no quiere, quiera. Esa es la visión educativa que yo tengo y que yo se las comparto. Es una visión educativa que sí cree que la educación es una misión. Y una misión, insisto, en la cual toca interesar a quien no está interesado. Y no está interesado porque nadie lo ha interesado. ¿Quién lo ha interesado? ¿Quién se ha fijado? ¿Quién le ha preguntado ese día, ¿cómo estás? ¿Por qué lloras? Preguntas esenciales y humanas para quien a veces nadie se las hace. Entonces, la aduana afectiva es uno de los terrenos más apasionantes. ¿Cómo le voy a hacer para que este desgraciado que está en la esquina le interese mi clase? Y entonces, por supuesto que yo tengo que ingeniármelas, claro que sí. Y por supuesto que tengo que buscar estrategias, claro que sí. Y me dicen los profesores, oye, es que es más trabajo. Claro que sí, es más trabajo, por supuesto. Sí, es más trabajo. Pero de eso va a ser profesor, de eso va. Por eso, una de las películas que a mí me encanta, porque es una película de aprendizaje situado, es Los Escritores de la Libertad. Pierde al marido, porque se le ocurre buscar 2, 3 trabajos para financiar las estrategias de aprendizaje. Y entonces alguien me ha dicho, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Qué egoísta? No, simplemente no era su momento de estar casada, punto. Entonces, Los Escritores de la Libertad es una película maravillosa, no solo porque fue un caso real, sino porque demuestra muy bien cómo una profesora tiene que tirar al cesto de la basura toda su planeación, y tiene que desaprender, y tiene que aprender a partir de sus alumnos. El centro de la educación no somos nosotros, son los alumnos. Ellos no tienen que acoplarse a nuestro método, nosotros tenemos que acoplarnos a su modo de aprender. Segunda película fantástica de aprendizaje situado, me encanta el cine, es un arte maravilloso y el cine nos da muchas posibilidades para aprender y para educar. La segunda película, increíble pero cierto, Kung Fu Panda. Increíble pero cierto. Increíble pero cierto. Por favor, si hay pedagogos y pedagogas aquí que nos digan, qué interesante, porque el profesor Shifu no quería que éste aprendiera. Es más, no solo no quería, estaba convencido de que no podía. Tú, obeso, gordo, no puedes. Y por eso me pareció fantástico el guión, porque me parece muy bien que para el tema del Kung Fu pongan a un obeso, no al Bruce Lee en proporción contraria. Qué interesante. ¿Por qué? Porque en esa película queda claramente demostrado que el profesor tuvo que hacer un esfuerzo para observar a su alumno, para observar a su discípulo. ¿Cómo le voy a hacer para que éste aprenda? Porque además, para colmo, tiene la misión de que aprenda. No sé cómo le vas a hacer, pero va a aprender. Qué interesante. ¿Qué tal si nos dijeran a nosotros de nuestro curso de este año escolar? Todos los que están contigo tienen que aprender. ¿Cómo le vas a hacer? Y ahí está Shifu, observando. Y qué interesante. Yo simplemente quiero preguntar a los que han visto, ¿cómo tuvo que aprender Kung Fu?
con los videos. ¿Y eso qué significa en pedagogía? ¿Ir a dónde? A la experiencia del alumno. El alumno no aprendió como aprendieron los demás. Cada alumno que tenemos tiene un método diferente de aprendizaje. Pero eso sí, todos tienen que amoldarse a mi método. Problema. Claro que nos va a exigir más, por supuesto. Entonces, nosotros somos expertos en romper aduanas afectivas. Fantástica, termino con el ejemplo del Kung Fu Panda, porque el momento clave de todo eso es cuando el propio oso dice: tú me has convencido, yo no puedo. Ah, fantástico. ¿Cuántas veces nosotros no hemos provocado eso en nuestros alumnos? Me convenciste, profesor, no puedo. Nos toca que sí puedo, si queremos educar. Los mediadores 8. Somos expertos, aquí me voy a detener un poco porque me parece esencial. Si damos matemáticas, perdónenme, no debemos ser, en primer lugar, expertos en matemáticas. Si damos español, perdónenme, pero no podemos ser, en primer lugar, expertos en español. ¿En qué debemos ser expertos? Debemos ser expertos, si somos profesores, en crear ambientes de aprendizaje. Porque otra vez, el problema de este país es que sí, yo voy a invitar al más experto en química, en polímeros. Muy bien, señor polímero, venga usted a dar una clase de polímeros. Y expone polímeros. Nadie le entiende. Es experto en, oye, pero es el experto en polímeros. Sí, es el experto en polímeros, pero no es experto en dando clase. Entonces, ese es el punto, profesores, colegas. La verdad, no se agobien si no son expertos en su tema. ¿Qué necesidad tenemos de ser expertos? Por cierto, no todo lo podemos saber. No todo lo podemos saber. El profesor que se para frente a un aula y tiene la valentía de decir, cuando uno le pregunta y dice, no sé, pero vamos a investigar, eso es lo mejor que hay que hacer. No todo se puede saber. ¿Por qué? Porque otra vez, estamos en la trampa de los contenidos. Una de las cosas que me parecen fantásticas de las nuevas tecnologías es que las nuevas tecnologías nos van a obligar a movernos al aprendizaje situado. Esa es mi ventaja. ¿Por qué? Porque no va a tardar en que la mayoría de sus alumnos nos digan, profesor, profesora, lo que usted está diciendo aquí, ya me metí al rincón del vago, y aquí dice que lo que usted está diciendo no es cierto. Y entonces se escucha el rumor de los alumnos. Qué fantástico. Qué fantástico que las nuevas tecnologías nos estén poniendo los contenidos aquí, porque de eso no va la educación. Qué fantástico que nuestros alumnos nos estén presionando con los temas de los contenidos, porque los contenidos no son educación. Nosotros, los profesores, tenemos que trabajar aprendizajes. Y los aprendizajes no se consiguen en el rincón del banco. Los aprendizajes no se consiguen en Wikipedia, ni en la red, ni en las redes sociales. Seguro que ahí se consiguen cierto tipo de aprendizajes. Pero, si yo quiero saber cómo se aplican los contenidos, cómo se aplican los elementos de la tabla periódica, lo tendré que ver forzosamente en una práctica escolar con mi profesor. Claro, si ustedes dejan tareas donde las consiguen aquí, y la tarea es búscame el contenido y búscame en qué año fue la Revolución Mexicana, pues por supuesto que al día siguiente van a tener la respuesta perfecta y exacta. Díganme qué aprendieron. Nada. A tal grado que el propio coordinador de Educación Cultural de la UNAM tuvo que renunciar por tener mi personal, mi casa de estudios, a la cual amo y quiero mucho, pero que necesitamos ser más rigurosos en nuestra apropiación educativa. Entonces, necesitamos ser expertos en crear ambientes de aprendizaje, porque nuestros alumnos, si están llevando conmigo matemáticas y cálculo diferencial, necesitan saber para qué sirve el cálculo diferencial y que lo apliquen. ¿Cómo lo van a aplicar? Si yo sé crear estrategias de ambientes de aprendizaje. Si no, no.
9. El aprendizaje situado es el resultado de la interacción de los diferentes agentes educativos en una comunidad escolar, comunidades de aprendizaje. Les voy a compartir mi hipótesis sobre los centros escolares. Nuestros alumnos aprenden más en los recreos, en los baños y en los pasillos que en las aulas. No quiere decir que no aprendan en las aulas. Estoy diciendo que mi hipótesis es que aprenden más en los recreos, en los baños y en los pasillos. ¿Por qué? Porque ahí suceden con ellos experiencias significativas. Ahí se da la condición de ambiente para aprender. Nuestros alumnos aprenden todos los días muchas cosas. La gran pregunta es, ¿qué aprenden? Y por eso es fascinante poder observar esto de las comunidades de aprendizaje. Yo he trabajado con centros escolares la siguiente pregunta: ¿a qué huele tu ambiente? No es cierto, si tienen hijos, no es cierto que cuando vamos a un colegio huele de una manera. Y nuestros hijos y nuestros alumnos huelen a qué huele su escuela. Y no es cierto que al cambiarlo al colegio B huele de otra manera. No es cierto que hay unas cosas que se pueden hacer en un colegio y otras que no en otro. Es decir, los centros escolares, las escuelas, son ambientes. Y las escuelas son ambientes cuando nos relacionamos en una interacción cotidiana, directivos, profesores, papás, alumnos, trabajadores de intendencia y administrativos. Todos hacemos un ambiente. Y ese ambiente es determinante para educar. Ese ambiente huele. Ese ambiente es el que provoca que nuestros alumnos digan, aquí sí se puede hacer esto, aquí no. O bien, ahí es donde van aprendiendo día a día a hacer ciertas cosas y a decir ciertas cosas. Los ambientes escolares, entonces, son un espacio determinante para poder aprender. Por último, entonces, siguiente. Ahora sí, después de esto que les he compartido, va mi primera definición de contenido. No sé cuántos minutos después. Pero esta es la definición que yo comparto con ustedes de aprendizaje situado, que no quise dárselas al principio porque de nada hubiera servido. Ahora sí, ¿qué es aprendizaje situado? Aprendizaje situado es una estrategia educativa constructivista, seguro ya muchos lo habrán identificado claramente, constructivista y sociocultural. Por favor, ayúdenme, autores constructivistas. Piaget, Vygotsky, Auschwitz, Rogers, Brunel. Oigan, siempre nos acordamos de los apellidos gringos, franceses, bonitos. Un latinoamericano, por favor. Freire, Paulo Freire. No es el último grito del amor del aprendizaje sexual. Freire, Paulo Freire, pedagogía del oprimido. Fantástico, fantástico. Entonces, ¿qué quiere decir? No es otra cosa más que la educación parte de la realidad. Punto. Entonces, el aprendizaje situado es una estrategia educativa constructivista y sociocultural que parte de la vida cotidiana para regresar a ella con personas transformadas. La educación, cuando es educación, transforma. Y por eso hemos dicho, porque afecta a la memoria interior. La memoria de la azotea no transforma nada. La memoria interior sí. Cuando un alumno está tocado por su maestro, se transforma. Qué bello, qué bello, qué bello ejemplo el que nos dio, el que nos han dado todos aquellos alumnos que en zonas periféricas
tienen todas las condiciones para no educarse y salen adelante, porque se encontraron con un profesor que los supo acompañar. Entonces, aprendizaje situado es una estrategia educativa, constructivista y sociocultural que parte de la vida cotidiana para regresar a ella con personas transformadas, dispuestas también a transformar la realidad. Porque quien se educa no puede estar contento con la realidad. Quien se educa, quien se siente transformado o transformada, no puede estar contento con la realidad y está inquieto. Y entonces seguramente va a decir, esto tenemos que cambiar. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué soy un apasionado de aprendizaje situado? Porque este país tiene muchos desafíos que tenemos que cambiar. No estoy contento con la corrupción, no estoy contento con la desigualdad y no estoy contento con porque los políticos controlan todo. No me gusta. Pero eso lo vamos a poder cambiar cuando tengamos visión educativa que esté relacionado con la vida. Con la vida. Siguiente. Entonces, explico rápidamente, por favor, si me quieren decir algo. El método. Les comparto el método que estamos trabajando en los talleres de aprendizaje situado. Voy dando algunos datos. No concursos. No concursos. De hecho, yo estoy poco habituado a hablar mucho. Ahora me ha tocado hablar un poco más porque es una conferencia, pero no suelo hablar mucho. Y no suelo hablar mucho porque lo que hago es que hablen los profesores, que hablemos todos, que dialoguemos y compartamos. Estos talleres de aprendizaje situado que se están llevando a cabo en todo el país, ahora les voy a dar la agenda para que vean cómo está interesante esta red. Estamos trabajando este método. Es un método, como ustedes ven, muy sencillo. Son 4 pasos. 4 pasos cognitivos que tienen que ser también 4 pasos prácticos. No tienen idea cuánto le cuesta a los profesores hacer estrategias prácticas. Todas las teóricas que quieras, las prácticas no se compran. Bien, va. Primero, a las 12 en punto, ustedes ven que es un reloj, a las 12 en punto está el primer paso de la educación y el primer paso del aprendizaje situado. Partir de la realidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo soy profesor de español y si voy a dar una unidad de español, rápido. Adverbios. Si yo voy a dar adverbios, antes de decir, chavos, vamos a ver adverbios. Muy bien, antes de ver adverbios, yo profesor, me busco una experiencia de la vida cotidiana que sea muy familiar a mis alumnos y que sea el cebo, que sea la carnada para hablar de adverbios. Eso significa partir de la realidad. Y eso con todos y cada uno de los contenidos que se den en todas las ciencias, naturales, sociales, exactas, científicas, inclusive educación en la fe, inclusive. Entonces, primero, partir de la realidad, me escojo un insumo de la vida cotidiana para hablar de mi contenido. Segundo, ahora sí, 3 en punto. Análisis y reflexión. Ahora sí, ahí van todos mis contenidos. Definición, explicación, a ver, busquen, investiguen. Ahora sí, todo lo que solemos hacer. Contenidos. Muy bien. Pero ojo, contenidos relacionados con la vida cotidiana que me traje, con el insumo, con el pretexto. Bien, segundo. Tercero, resolver en común. Resolver en común 6 en punto significa práctica escolar. ¿Qué práctica voy a hacer para que mis alumnos sepan aplicar un adverbio? Porque hasta ahora lo que he hecho es traer un insumo de la vida cotidiana, ya los puse a que se aprendieran el contenido, pero hasta ahí no hemos avanzado gran cosa, Ahora lo que necesito es que mi alumno, mi discípulo, sepa para qué sirve y lo aplique. Tercer paso, resolver en común, es aplicarlo, tener una práctica escolar en la cual se aplique eso. En los talleres estamos trabajando, por ejemplo, ciudadanía. Muy bien, voy a poner el ejemplo para que veamos cómo estamos en esto. Ciudadanía, ahora que se ha recuperado ética y civismo. Bueno,
Muy bien. Y además, ¿por qué somos pocos ciudadanos? Ahí está. La respuesta muy sencilla. Llega el profesor de ética y civismo, o de civismo, de ciudadanía, o de formación para la ciudadanía, y dice, a ver, alumnos, discípulos, compañeros, saquen su libro de ética y civismo, capítulo 14. ¿Quién nos quiere leer el primer párrafo? Muy bien. Ciudadano es aquel mayor de 18 años que tiene una manera honesta de vivir. Muy bien, Juanito, tiene 7 años, no te importa nada, pero bueno, no importa. Muy bien. Muy bien, ya se lee el texto, muy padre, ciudadanía y ciudadano. Muy bien, en la tarde tenemos examen, porque quiero ver qué tanto leyeron, quiero ver qué tanto lo comprendieron. Muy bien, muy bien. Pedro Rodríguez sacó 10 en el examen de ciudadanía. Buenísimo, Pedro, te felicito. Viene el recreo, toca el recreo, sale el recreo, se mete en la fila de la cooperativa, por supuesto, tira basura y le pega a sus amigos. Pedro Rodríguez que sacó 10 en ciudadanía. Es decir, sí, excelente, somos teóricos. Excelente, pasó 10 ciudadanía, no supo jamás que era ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo en los talleres de aprendizaje situado. Ponme una práctica en el tercer paso, diseña tu profesor, que está dando ciudadanía, diseña una estrategia donde ese Pedro Rodríguez, en el punto número 2, sepa explicar frente a un grupo qué es ciudadanía y qué es ciudadanía. Pero no para que lo repita, porque si lo repite, lo va a memorizar y no va a saber qué está diciendo. En la práctica, tú me vas a poner una práctica en la cual él aplique eso que leyó y lo tenga permanentemente practicando. Y por eso en muchos colegios se está trabajando muy bien, en muchos, y algunos he visto cosas muy interesantes, formación en ciudadanía con proyectos transversales. No para contestar exámenes, sino para evaluar en la práctica. Si yo tengo a Juan que se metió en la fila de la cooperativa y 2 meses después ya no se mete en la fila de la cooperativa, ahí hubo aprendizaje. T1, T2. El aprendizaje se evalúa. Y último, comunicar y transferir. Cuarto paso del método, sí. Los aprendizajes se comunican y se transfieren. Los aprendizajes se socializan. Porque un aprendizaje no puede meterse abajo de la cama. Los aprendizajes se movilizan y se contagian. Comunicar y transferir. ¿Cómo? En los colegios hay muchas estrategias. Ahí están los famosísimos, las expos a los papás, obviamente la propia exposición en clase, están los muros, hay miles de maneras. Ahora están las nuevas redes sociales con todas sus capacidades para comunicar y transferir. Por ahí se pueden transferir aprendizajes muy interesantes. Siguiente, para que no me comen el tiempo, por favor. Siguiente. Vamos. Siguiente. Ahí está. Bueno, aquí me voy rápido. Esta es para que. Luego en algunos talleres hay alguien que dice, me hace falta la teoría. Muy bien, la teoría es esta. El aprendizaje situado es un paradigma que constata que el conocimiento es producto de la actividad, del contexto y la cultura en que se desarrolla. Punto. El conocimiento no es el primer acto, es la experiencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, siguiente. Antes, por favor. Antes. Ahí está. Muy bien. Termino con una pequeña reflexión que quizás un poco poética, pero que a mí me encanta. Ahí donde surge la sorpresa de apreciar y percibir algo de mi mundo y del mundo, interior-exterior. Ahí donde la realidad me interpela, me seduce para actuar. Hay una posibilidad infinita de aprender siendo, de crecer conociendo y de ser conviviendo. Eso es el aprendizaje situado. Aprender siendo. Necesitamos formar el ser. Aprender siendo. Crecer conociendo. Sí, son muy importantes los contenidos, sí son muy importantes. Sí, porque son la base del conocimiento, sí, pero no solos. Necesitan ser resignificados con el contexto, con experiencia, con la vida cotidiana. Crecer conociendo. Y eso va a permitir crecimiento y madurez. Y ser conviviendo. Con otros. Se aprende con otros. Utilizo la expresión andamios porque nos ayuda
Ustedes han visto andamios, si han construido su casa, si les han construido algo, andamios. Aquello que nos permite alcanzar algo. Muy bien, ¿qué queremos alcanzar? Calidad educativa, calidad académica y pertinencia social. Eso queremos. Muy bien, 5 andamios, rápidos. Primer andamio, los papás. Los papás. En mi recorrido por el país, los papás son el patito feo. En muchos colegios, los papás son el demonio. En muchos colegios me he topado con el tema, los papás de la puerta para afuera. Son latosos, son... Oigan, sin embargo, los papás somos educadores de primera instancia. Los papás, muchos, han dejado de educar y decidieron que la escuela fuera la que educara. ¿Cuántos de ustedes, profesores, a mí me lo han dicho muchas veces, dicen lo siguiente: lo que avanzo en la mañana, los papás me lo tiran en la tarde? Y sí, yo creo que sí sucede muchas veces eso. Entonces, los colegios, las escuelas, necesitamos en una revolución educativa en este país, incorporar a nuestros papás. A los papás para que sean nuestros socios, para que sean nuestros aliados en nuestro proyecto educativo. Conozco estrategias de colegios que han incorporado muy bien las mesas directivas de papás. Y conozco colegios que no han trabajado nada con papás. Por supuesto, hay de todo. Pero un andamio son los papás. Son educadores de primera instancia. Fíjense ustedes qué dramático. Pero si no incorporamos a los papás en un sistema educativo, vamos a ser Penélope muchos años. Lo hemos sido muchos años. Ustedes tejen en la mañana, ellos tejen en la tarde. Y así nos pasamos todos haciendo que enseñamos. 2. Claro que requerimos innovar en estructuras, organigramas y flujos organizacionales en los centros escolares. Yo creo que este es uno de los temas más apasionantes también. Pero creo que todos constatamos, en las escuelas se pueden dar los fenómenos más conservadores, retardatarios e inerciales que pueda haber. Resistencias al cambio, si hay un lugar donde se da eso, es en las escuelas. Pero también, y a la par, cohabitan gente esperanzadora, innovadora, creativa, heterodoxa, loca. También. Bueno, yo quiero compartirles, para hablar de una innovación, quiero compartirles que hay colegios que han comenzado a formar acompañantes educativos para los recreos, por ejemplo, para que tengan una idea. ¿Por qué? Porque para esos educadores los recreos no forman parte de algo con lo cual yo no tengo que ver, sino al contrario, el recreo es el punto y seguido del aula, el recreo es el punto y seguido de la educación. O sea, no se pierde el proceso educativo, simplemente se diversifica. Pues bien, ya hay quienes están acompañando efectivamente a recreos. Y he encontrado chicos de quinto y sexto que están siendo formados como mediadores de paz en los recreos, para mediar conflictos de más pequeños en el recreo. Lo que quieren es que el recreo sea un medio y un ambiente de aprendizaje para vivir en paz. Por ejemplo, innovación. Tercero, asegurar el continuo educativo en las escuelas. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que nuestros alumnos, cuando cambian de segundo a tercero de primaria, es como si cambiaran de escuela? Porque el profesor de tercero jamás habló con la profesora de segundo. Nunca cruzaron palabra. Y además, nunca, obviamente, la de segundo le dijo: oye, te van a llegar tales y tales y tales. Trabajé de esta manera con ellos. Vienen, a veces es cambiada de escuela radicalmente, porque la de segundo resulta que era una maestra constructivista. Al tercero, tradicionalista, y se perdió todo. Continuo educativo en las escuelas. Qué increíble. Pero necesitamos continuo educativo. 4. Siguiente. Crecer en estrategias para evaluar el aprendizaje.
Este es uno de los temas, un andamio fundamental. Claro que necesitamos crecer para evaluar el aprendizaje. Todos sabemos cómo evaluar contenidos, pero no todos sabemos cómo evaluar aprendizajes. Ahí cada vez hay más experiencias de evaluación del aprendizaje. Y siguiente y último, ¿para qué yo estoy entendiendo la educación hoy en México? Hoy yo entiendo la educación para formar liderazgos, para generar bienes públicos, independientemente que vaya a estudiar mi chico de 10 años, no me importa, astrónomo, arquitecto, ingeniero, psicólogo, abogado, no me importa, todos y cada uno de estos profesionistas tienen que liderar generación de bienes públicos, generar bienes públicos. Y voy a utilizar la expresión de un muy querido jesuita que desgraciadamente falleció hace algunos años, pero que era una brillantez en el sentido de que toda su educación era de la práctica, de la experiencia, no era una biblioteca andando. Y Javier Gorostiaga decía, ¿de qué nos sirve tener líderes individuales exitosos en sociedades fracasadas? ¿De qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos líderes que sepan ser líderes con otros, para otros. Silla Nacional de Aprendizaje situado. Guadalajara, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Ixtlahuaca, Estado de México, San Juan de los Lagos, Jalisco, Ciudad de México, 21 y 22 de abril. Siguiente. Puerto de Veracruz, 5 de mayo, Jalapa, Veracruz, 18 y 19 de mayo, Ciudad Juárez, Chihuahua, 25 y 26 de mayo, Guadalajara otra vez 1 y 2 de junio, Pátzcuaro, Michoacán, 15 y 16 de junio. Siguiente. Guatemala, 22 y 23 de junio, Ciudad de México, junio y julio, Monterrey, 4 de julio, Naucalpan, Estado de México, 6 y 7 de julio, taller de aprendizaje situado en San Luis Potosí, 14 y 15 de julio. Siguiente, México otra vez en julio, Guadalajara otra vez en agosto, Ayutla, Guerrero en agosto, San Luis Potosí en septiembre. Esta es la red que se está moviendo en el país. Una red que considera fundamental estar unidos. Quiero concluir, colegas, profesores, profesoras. Esta red no la hacen protagonistas. Esta red no la lidera alguien. Esta red es una red que lo que hace es tejer experiencias en todo el país, aprovechando los talentos y las experiencias de todos los que quieran sumarse. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el próximo año haya academias para cada una de las materias, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y que haya un profesor animando y articulando una red de profesores de matemáticas de primero de secundaria, por ejemplo, o de química, o de física, y que todo eso lo podamos hacer desde una plataforma en la cual desde ahí podamos vincularnos. Cuando ustedes ven esta red, lo que quiere es que todos seamos protagonistas. Nadie puede hacer todo, nadie lo sabe todo, y más bien el tema es cómo le hacemos para que los que queremos que la educación se mueva y sea significativa en este país, de verdad lo sea.